Jorge Apáez actualmente es el Chief Operations Officer de Intercontinental Hotels Group, IHG, para México, Latinoamérica y el Caribe. Jorge es mexicano, con más de 35 años de experiencia liderando hoteles bajo el modelo de manejados y franquiciados en varias regiones de América, destacando el posicionamiento de la marca, los ingresos y el crecimiento del sistema, e impulsando la excelencia operativa a través de equipos altamente comprometidos y plataformas de servicio sólidas y enfocadas al cumplimiento. Con un fuerte enfoque en la satisfacción de propietarios, huéspedes y empleados, ha posicionado a IHG como un líder indiscutible en la industria en México en términos de tamaño del sistema, reconocimiento de marca, contribución al sistema, cartera de aperturas de hoteles y, por supuesto, satisfacción de su equipo de trabajo. Ha sido reconocido por la Fundación Miguel Alemán por las contribuciones realizadas a la industria del turismo en México y por la Escuela Superior de Turismo del Instituto Politécnico Nacional por la carrera en la industria del turismo. IHG fue reconocido bajo su liderazgo como la compañía hotelera de franquicia de crecimiento más rápido por la Asociación Mexicana de Franquicias durante 5 años consecutivos. Lideró con éxito las operaciones de las marcas Holiday Inn y Holiday Inn Express en Norteamérica, una cartera que representó el 71% de ingresos de la empresa. Jorge, muchas gracias por tu tiempo y tu generosidad. Gracias por la invitación. Jorge, ¿cuál es tu nombre completo? Jorge Arturo Apáez Rodal. Hablábamos de tus apellidos que son poco comunes. Así es. Jorge, ¿dónde naces? En Córdoba, en Veracruz, una ciudad eminentemente cafetalera, pero por alguna circunstancia no le encontré el gusto al café, como me gustaría disfrutar una buena taza de café, pero simplemente no se dio. No es lo tuyo. No. Eres paisano de uno de los socios de PSO Meetings México, Alfonso Carrera, de Turismo Mira. y Convenciones, también es de Córdoba. Muy bien. Cuéntanos, ¿cómo se llama tu papá? Mi papá se llamaba Elías Apáez Aedo. Él falleció hace algunos años, a la edad de 94 años, si no me equivoco. Tuvo una vida larga. Así es. Y cuéntanos acerca de tu mamá. Bueno, mi mamá, al igual, con una vida larga, ella vivió 93, 94 años y se llamaba Clara Luz Rodal de Apáez. Muy bien. ¿Tienes hermanos? Sí, por supuesto. Somos una familia de 5, 4 hermanos y mi hermana María Esther. Yo soy el más chico y todos, con excepción de uno, nacimos en Veracruz. Los demás, uno de ellos aquí en la Ciudad de México. Debo decir que cuando yo tenía 8 años de edad nos mudamos todos a la Ciudad de México, de manera que prácticamente nos hicimos capitalinos. Chilangos. Así es, chilangos. Muy bien. Cuéntanos, Jorge, dices que desde muy chico venías a la Ciudad de México. ¿En qué soñabas en tu juventud o en tu niñez en convertirte ¿en qué soñabas cuando eras niño en ser de grande? Bueno, obviamente en lo más característico, en alguna época de niño soñaba con ser médico. Okay. Después me interesó mucho la aviación y quise ser piloto aviador. Nada más que hay una situación muy particular, yo soy daltónico. Okay. Y no puede haber un piloto daltónico porque se puede prestar a errores muy importantes. Puede tener consecuencias graves. Así es. Y ya después me interesó mucho el turismo. El turismo como una de las, en aquella época, nacientes actividades. Me gustaba mucho viajar, me gustaba mucho no hacer un trabajo rutinario. Y desde que se dio la oportunidad, cuando entré a lo que equivale a preparatoria, el bachillerato, fue buscando ya la rama de turismo y hotelería. O sea, la vocación y eso definió mi carrera. Te llegó la vocación a definir tu proyecto profesional. Así es. Antes de llegar ahí, a un poquito antes de tu desarrollo profesional, háblanos un poquito de cómo tus intereses de juventud, aunque nos platicabas este tema del turismo, ¿de qué iban en cuanto a tu entorno, a tu país? ¿Alguna vez planteaste estudiar en el extranjero o alguna vez te planteaste irte a vivir a otro país? Cuéntanos estos años donde defines en realidad cuál es tu camino, pues el que forjará tu patrimonio y tus próximos años. Cuéntanos, ¿tuviste alguna oportunidad, alguna
que dices, híjole, si hubiera tomado tal o cual oportunidad, a lo mejor hoy sería chef o sería médico, ¿no? Bueno, pues sí, efectivamente. Una situación que se me presentó desde muy joven fue un claro mensaje de mi papá, Okay. en el sentido de que hablar inglés me iba a dar otra perspectiva y él encontraba en la posibilidad de ser bilingüe la posibilidad de que por su edad, si él ya no fuera capaz de darme una carrera, Eso, yo pudiera darme una carrera. ok. Entonces, desde los 11 años, quizás 12, empecé a estudiar inglés. Hice una pues carrera de maestro de inglés que terminó a los 17 años. Y desde esa época empecé a trabajar como maestro de inglés. ¿Por qué traigo esta colación? Porque me di cuenta de que me gustaban mucho el idioma extranjero. Okay. Después del inglés estudié francés, llegué a ser, pues, tener un dominio más o menos bueno del francés. Y al mismo tiempo estudiando, conviví con mucho profesor extranjero. Okay. Había una escuela de idiomas muy prestigiada en la zona rosa de la Ciudad de México, el Instituto México Norteamericano de Relaciones Culturales, y era pues como una oportunidad de convivir con extranjeros, ya sea porque acudías a clases o porque había un club de conversación en el que invitaban a turistas que se encontraban por la calle a platicar con los alumnos. Entonces, volviendo a tu pregunta, sí, el hecho de estar expuesto al extranjero definió de alguna forma lo que quería hacer. Okay. Cuando entré a trabajar formalmente en la industria, ya no fue necesariamente con empresas 100% mexicanas, sino con marcas extranjeras. Y ahí se dio la oportunidad de viajes al extranjero y demás. Sí me llegué a plantear la posibilidad de ir al extranjero. Cuando estudiaba francés se presentó la posibilidad de una beca para ir a Francia. Por diversas razones no se concretó, pero siempre hubo ese gusanito de decir en alguna época de la vida vamos a vivir en el extranjero, cosa que se pudo hacer ya con IHG, te lo platico más adelante. Ok. Sí, ahora que hablabas de tu experiencia en los idiomas tan joven, era un caso diferente porque hoy día pues la globalización y la educación se ha multiculturizado, por ponerlo de alguna manera, ¿no? Claro. Los niños desde pequeños son expuestos a un segundo idioma, pero en aquellas épocas era realmente un diferenciador profesional muy importante. Así es. ¿no? Y lo sigue siendo. Y lo sigue siendo, pero ya por supuesto. Ya no como una ventaja competitiva, sino como un requisito no negociable. Exacto. Así es. Pues qué sabio tu padre que impulsó tanto, ¿no? Sin lugar a dudas, sin lugar a dudas. Oye, Jorge, cuéntanos, ¿cómo se compone tu familia actualmente? Bueno, yo estoy casado con Laura, mi esposa. Tenemos 33 años de casados y tenemos 2 hijos ya adultos, Patricio y Camila. Laura es, al igual que mis otros 2 hijos, con una gran vena artística. Ella es escultora, es pintora y le apasiona el arte. Mi hijo Patricio, desde su infancia, encontró en la música su pasión y hoy es pianista. Él hizo la carrera de piano, hizo una maestría en interpretación y a eso se dedica, a la enseñanza y a la interpretación. Y mi hija es también una artista. Ella tiene una inclinación hacia la cerámica, hacia la escritura, hacia la organización de eventos, sin llegar a competir contigo, por supuesto, pero tiene una línea de cerámica y lo hace muy bien. Ha tenido la oportunidad de colocar sus piezas en el extranjero y yo digo que tengo una familia de artistas y yo no soy otra cosa más que el mecenas. Muy bien. Es lo que te iba a decir, ganó la genética femenina en tu familia así es. Y la influencia artística se ve muy marcada no nada más en tu esposa, sino en tus hijos. Así es. Qué padre, ha de ser muy gratificante el estar tan cercano a expresiones gráficas y plásticas y artísticas, ¿no? Así es, así es. Me imagino tu casa. Es una vida en la que el arte, pues de alguna forma, rige en el sentido de que un artista es muy apasionado. Claro. Entonces se dice que un artista tiene grandes altibajos y demás, y yo he aprendido
a que es cierto, la convivencia con artistas no es la misma que con Claro. alguien que no se dedica Ellos son a bohemios, las ramas Claro. artísticas. Exacto. Qué interesante. Oye, Jorge, cuéntanos, ¿tú en qué fue tu primer trabajo? Y a ver si te acuerdas en qué te gastaste tu primer sueldo. Claro, claro. Mira, de niño, con un amigo, un vecino, vivíamos en lo que era, sigue siendo, la unidad habitacional Tlatelolco. ¿Ok? Tengo Edificios una Chihuahua anécdota, y todo eso. exacto, tengo Ok. una anécdota que contarte ahí de cuando nos mudamos del DF a la Ciudad de México. Pero con este vecino nos pusimos a vender juguetes en época navideña. Y tenía un hermano, mi hermano mayor, en aquella época trabajaba en una compañía que existía en aquel entonces que se llamaba Lili Ledi. Okay. Sí, Entonces, teniendo el precio de empleado, nosotros le comprábamos los juguetes y los vendíamos. Okay. Y una de las primeras cosas que compré, aunque se suene un poco extraño, es una tabla Ouija, Ajá. porque me gustaba mucho el tema de ¿Esotérico? los espíritus Okay. y demás. Y otra cosa que adquirí fue un muy, muy pequeño radio de transistores de aquellas que existían en aquella época, porque me gustaba mucho escuchar música en la noche. Okay. Esas son las dos primeras cosas en las que gasté las utilidades de la venta de juguetes. Me parece muy bien. Cuéntanos ya un poco más hacia tu vida profesional. ¿Tienes algún mentor? ¿Tienes alguien al que claro. digas, yo a él le debo mi formación, por lo menos, sí, que reconozcas como mentor? Fíjate que O varios. estuve pensando que esta pregunta iba a surgir. Okay. Y te debo decir que fui realmente muy, muy afortunado a lo largo de mi vida profesional porque tuve la oportunidad de trabajar con magníficos mercadólogos. Mi carrera inicial fue en ventas y mercadotecnia de la hotelería y después con magníficos operadores de hoteles y después con magníficos propietarios de hoteles. Okay. Nombres que se me vienen a la mente, William Davis, director de marketing de Posadas durante muchos años, lamentablemente fallecido hace algunos años. Guillermo Guidemín, también un experto en ventas que ahora radica en Baja California. Posteriormente, grandes operadores como, entre otros, Víctor Cabral, que trajo una de las marcas internacionales a México, me refiero a Radisson, y otros propietarios y operadores de hoteles como don Guillermo Rocha, que había sido presidente de la Asociación Mexicana de Hoteles. Con ellos tuve la oportunidad de trabajar para marcas internacionales y dentro de una empresa de gran reconocimiento en México como es Posadas, obviamente don Jean Boyanzé, Francisco Sincer, padre de Paco Sincer, de Paco, hoy de Grupo Hotelero Santa Fe, también con una gran trayectoria. Y en lo general, yo creo que a ellos les debo varios aspectos de mi carrera. El primero de ellos es obviamente el nivel de profesionalismo que demostraron, los conocimientos que demostraron, la empatía hacia los clientes, obviamente el compromiso hacia los colaboradores de la empresa, la visión hacia el futuro y creo que ellos son en mucho responsables de lo que, junto con muchos más por supuesto, la industria turística es hoy en el país. Seguramente, sí, ellos han forjado sin duda una generación de hoteleros y de profesionales en la industria como poca gente. Así es. Quisiera regresar un poquito a la parte de tu familia y del arte. Sabemos que aparte a ti te gusta mucho el arte. En ese aspecto quisiera preguntarte a nivel personal si hay algún artista plástico, un músico, que te haya influenciado o actualmente tengas una influencia importante de él. Bueno, dentro de las artes me gusta mucho la lectura. Okay. Y encontré en José Saramago una literatura que realmente me llama mucho la atención, su estilo de escribir sin comas, sin puntos, con oraciones y párrafos inmensas, realmente largos, sí. Pero aparte describiendo un mundo semifantástico, no llegando al realismo mágico, se me hace muy atractivo. Y hablando de realismo mágico, también me gusta mucho Gabriel García Márquez. Me gustó mucho leer a Luis Espota en alguna época porque traía remembranzas de un México que ya no era, que estaba transformándose. Y una novela de él que me gustó mucho en particular se llamaba Casi el Paraíso. Se llama Casi el Paraíso. Sí. Quizás su obra más importante. Pues dentro de las más importantes, pero refleja
una sociedad que estaba realmente en transformación, con grandes aspiraciones y al mismo tiempo pues la astucia de un mexicano que se vuelve un timador a final de cuentas. Y lo interesante de esa novela es que hay una segunda parte que se llama Paraíso 25, que es la historia de este mismo personaje, pero 25 años después. Y sucede prácticamente lo mismo. La sociedad aprovechó las debilidades de la sociedad para volver a colocarse como un jugador importante. En fin, eso es lo que se refiere a la literatura. En otras me apasiona la música, me gusta mucho escuchar todo tipo de música, pero le digo a mi hijo y al resto de mi familia que el ver la capacidad de un compositor como Rachmaninoff o como los clásicos, que transforman una sensación o un hecho de su vida en una pieza tan espectacular, es algo que realmente envidio y que desearía poder plasmar. Claro. En otro aspecto, un arquitecto transforma un papel en algo pedazo de papel realmente espectacular, ¿no? Entonces, sí creo que a raíz de mi convivencia con mi esposa, a lo que ella me ha expuesto, a lo que mis hijos me han expuesto, tengo la posibilidad de sentir ese lado de la obra artística, de la creación artística y apreciarlo. ¿Has pensado en escribir algún libro? Fíjate que he pensado en escribir, pero lo que más me gustaría, y lo acabo de comentar con un amigo hace poco, es cantar. Ah, ok. Sí, me gusta cantar, pero canto mal. Ok. Entonces, creo que es una de las cosas que me gustaría hacer mejor. Mira, qué interesante. Y qué interesante los autores que te gustan en literatura. Hablaba hace poco, no mucho, de Luis Espota y hablábamos de que es probablemente el autor mexicano de los más leídos y de los menos reconocidos como así tal, es, ¿no? Así es. Cuando tuvo, pues en realidad fue muy prolífica su literatura y pues en realidad poco valorada. Así es, no sé si se deba a que además de escritor también tenía una faceta de periodista muy importante. Quizá fue. Y no sé, la balanza entre una prioridad y otra, pero sin duda sus obras son de primer nivel. He leído un par y me han gustado mucho. Ahora, regresando un poco, ahora sí a tu día a día y a tu vocación, ¿para ti qué es el turismo? ¿Qué es un turista? Un turista es, en cualquiera de sus facetas, un aventurero. Y es una puerta que puedes cruzar al conocerlo, al recibirlo, al atenderlo, al servirle, o puedes cruzarla convirtiéndote en uno. Okay. ¿Qué quiero decir con esto? Que tenemos la posibilidad de trabajar en el turismo y de ser parte activa como turistas. Y ha sido para mí un campo que, si tuviera la posibilidad de iniciar otra vez, volverías a cruzar. Claro, claro. Eso se lo he comentado muchas veces a mi familia, a mis colegas. Encontré en el turismo un campo realmente apasionante. Y creo, independientemente de lo que acabo de escribir, que también es un factor con gran capacidad de crecimiento económico, donde lo pongas. Claro. Obviamente, también sumamente sensible a circunstancias que lo pueden dañar, trastocar, que lo pueden trastocar, no lo van a destruir, pero como ha sido el caso. Lo erosionan. Pero ¿no? lo pueden dejar latente durante un rato. Así es. Yo siempre he pensado que un hotel es un lugar fantástico, ¿no? Es un lugar donde llegan historias, permanecen un momento y se marchan y se van. ¿Qué es para ti un hotel como tal? Físicamente, llevas toda tu vida profesional hablando de cuartos, de check-in, check-out, de problemas operativos o de posibilidades, de huéspedes. Físicamente, ¿cómo concibes un hotel, un lugar de tantas historias? Me reí porque siempre veo al hotel desde dos aspectos. El primero es la construcción. Y en muchas ocasiones colegas míos me han escuchado hablar de que yo veo la construcción de un hotel como la gestación de un bebé.
Ok. en el que se empiezan a dar Cierto. todas las partes, todos los componentes, y conforme se acerca el momento de la apertura, todo tiene que suceder de manera tan sincronizada, tan perfecta. Todos los jugadores deben estar en el momento correcto para que esa apertura sea un éxito, y lo comparo con un parto. Perdonando la comparación, Sí. pero todo tiene que suceder correctamente en el momento justo, planes de contingencia y demás. Entonces, ya en la operación, un hotel lo puedes ver desde muy diversas perspectivas. Hace muchos años, parte de mis pasiones es la capacitación. Te dije que había sido maestro de inglés. Sí. Después me gustó dar mucho cursos de ventas a hoteleros y cursos de servicio y demás. Y cuando hablo con los colegas que están tras bambalinas, pero salen a dar servicio al frente al huésped, les digo que es un escenario. Y un hotel es un escenario en el que la obra que estás presentando tiene que desenvolverse de manera precisa, de manera perfecta, para que todos los espectadores la disfruten al máximo. Claro. Entonces, esto no es mío, esto es de Disney, y es una forma en la que se presenta cómo debe ser el servicio que le entregas a un huésped. Hablando también de cómo ves a un hotel, el libro de Jan Carlson, el fundador de la línea aérea SAS, y su teoría sobre los momentos de verdad, también me marcó mucho en mi visión de la hotelería. En la hotelería se dan grandes momentos de verdad. Y todo tiene que darse de manera tal que esos momentos de verdad sean lo más exitosos posibles. Independientemente de que si el cliente está llamando para reservar o para preguntar, o si está en el hotel, o si está haciendo el checkout, o ya se fue. Okay. Esos si habla para momentos pedir de un verdad, sándwich en la madrugada o no. que en cualquier momento, Claro. esos momentos de verdad son clave para el éxito de la experiencia de ese huésped. Sí, es que el hotel en realidad es un microuniverso, ¿no? Es. Es de los pocos servicios donde la gente pues vive, aunque sea por horas, dentro de tus instalaciones, ¿no? Requiere intimidad, pero también requiere que estés atento a sus solicitudes, Claro, a sus claro. enfermedades, ¿no? Es un lugar muy sui generis. Yo siempre he dicho que los hoteleros son recolectores de historias, ¿no? Y me encanta siempre hacer estas preguntas de qué tantas cosas pasan en tu hotel, porque tienen siempre unas cosas desde espeluznantes hasta divertidas que contar en sus hoteles. Por supuesto. Seguramente que conoce a Carlos Barucki, Sí, por supuesto. que alguna vez me platicaba historias de sus hoteles y yo decía, es que es de libro, o sea, es de realmente anécdotas fantásticas. Así es, ¿no? así es. Y él, si estamos hablando de la misma persona, Trabajó muchos años con él, sí. Trabajó en IHG. En IHG muchos años. En verdad, un hombre Sí, apasionado fantástico. de la vida, de la hotelería y demás, y con grandes anécdotas. Grandes anécdotas. En los hoteles sucede de todo. De todo. Ustedes deben saber que existe lo que hoy es un hotel en Reforma muy conocido, pero que durante muchos años su eslogan era el lugar donde la fiesta nunca termina. Ajá, Ajá. claro. El lugar en el que la fiesta nunca termina significaba que había muchos bares, muchos restaurantes, muchos centros Mucha nocturnos, pachanga. mucha pachanga, además de salones para espectáculos. Y además del centro de espectáculos, el patio, que ya no existe, este era el sitio al que venían los grandes artistas. Claro, era como el lugar. Así es. Entonces, trabajando como director de mercadotecnia de esta propiedad, grandes anécdotas, grandes historias, grandes satisfacciones. Hospedar a la selección de Brasil cuando se llevó a cabo el segundo mundial en México. Ha de haber sido la diversión. En verdad, muy, muy divertido. Jorge, hablabas de la sensibilidad que un hotel y que una cadena hotelera tiene y que el propio turismo tiene hacia el entorno. Sí. Yo creo que en lo que todos tenemos de vivos, nunca habíamos enfrentado un tema como el COVID y como la pandemia puso de cabeza todo, y algo tan sensible como el turismo, pues no se diga. Y yo siempre digo a nosotros los meeting planners, cuando lo que haces es reunir personas y lo que más te prohíben es reunir personas, bueno, pues realmente estábamos en un problema complicado. No hemos salido del todo, lo platicábamos ahora tras bambalinas, pero vamos en vías de recuperarnos. Y esa es una pregunta un poco extraña, pero ¿qué pensabas antes de la pandemia que hoy digas, pienso completamente distinto? O sea, que digas, yo pensaba que esto era así y la pandemia me trastocó completamente el tema.
¿qué tanto se transformó para ti, no nada más la industria de reuniones, sino la industria turística en general? Mira, aunque te parezca un poco extraña mi respuesta, la pandemia sin duda cambió radicalmente la forma en la que se desarrolla el turismo, pero no es la primera crisis que vivimos. Tú te recordarás que hace poco más de una década en México se vivió el H1N1. Claro, la de... Sí. Era, con Calderón de presidente. Exactamente, sí. Exactamente. Y en esas circunstancias había un gran desconocimiento. Así es. Y durante 7, 8 días el país se cerró. Al igual que esta, a lo largo de nuestra carrera profesional hemos vivido crisis de diversa naturaleza, no únicamente en México como empresa, sino en el extranjero. Conflictos bélicos, el SARS que se dio en Canadá. Sí. Entonces, las Torres Gemelas. Las Torres Gemelas y demás. Entonces, al llegar esta pandemia, creo que supimos hacer las cosas que era necesario hacer. ¿Qué es lo que aprendí? La tremenda capacidad de adaptación que tienen nuestros colaboradores y que como industria supimos poner en práctica. Muchos de nuestros hoteles, al igual que en otros países, tuvieron necesidad de cerrar. Pero cerrar una propiedad, al igual que cerrar negocios, implica muchas cosas. Durísimo. Mantener sistemas, asegurarse que cuando lo vuelves a poner en marcha, sigue funcionando. Las cosas siguen funcionando. Muchos hoteles se convirtieron en residencia para personal de salud o personal de infraestructura que venía al destino a resolver la problemática para la población. Y yo creo que ese es uno de los grandes aprendizajes. La necesidad de adaptarse rápidamente, de responder con gran velocidad y con gran flexibilidad. Yo creo también, Jorge, no sé si estás de acuerdo conmigo, se demostró que la hotelería tiene una profunda solidaridad. Sin duda. Generalmente vemos a los grandes empresarios hoteleros, ¿no? Como, bueno, pues dueños de resorts y de un negocio próspero, pero descubrimos ahora en ellos la gran solidaridad, ¿no? De tus colegas, enormes, como lo dices tú, complejos que se convirtieron en pues, casas de reposo para enfermeras, para cirujanos, para enfermeros. Así es. Y quizás es una faceta que no conocíamos tanto o que quizá la pandemia sacó lo mejor de los hoteleros, de la industria hotelera, ¿no? Así es, así es. Y ha sucedido antes también, ¿eh? Cuando hubo el terremoto del 85, después con el sismo más reciente, coincidentemente en la misma fecha, 19 de septiembre. Pero la industria hotelera es un jugador de la vida cotidiana de sus comunidades. Es un actor importante. Y ya sea en las buenas o en las malas, como industria hemos sabido responder y estar a la altura de las circunstancias. Fíjate que en nuestro caso, por ejemplo, como organizadores de eventos, sí creo que nos enfrentamos a una sociedad o a una, ¿cómo decirlo así? Como un partnership con ustedes en cuanto a modificar contratos, cosa que a lo mejor hasta antes de la pandemia era complicadísimo, así ajuste de tarifas, replanteamiento de fechas, etcétera, con una disposición y con un entusiasmo y con un, yo me atrevería a decir hasta con un cariño que antes quizá estaba oculto o que no era necesario echar mano. Hoy día es un día a día, ¿no? Ojalá y eso continúe. Claro, claro, es una sociedad realmente muy integrada. En nuestro caso particular, somos una empresa en la que el 100% de nuestros hoteles en México son franquicias. Es decir, que los propietarios son sus administradores. Y la necesidad de llevar el negocio de la mano, la comunicación, en muchos casos, muchos de ellos era primera vez que enfrentaba una crisis de esta naturaleza. Entonces, el poder darles una línea de acción, un curso y ponerles ciertas pues oportunidades para que pudieran enfrentar esta crisis de la mejor manera posible y salir adelante una vez que las posibilidades se dieran,
creo que es una muestra de eso que acabas de decir. Es una industria de gran solidaridad y se manifiesta también hacia las comunidades, no es solamente dentro del sector. Dentro del sector. Jorge, tú en el año 2004 recibiste un premio anual de parte de Steve Porter al mejor desempeño anual. Háblanos un poquito de qué significa para ti este tipo de reconocimientos. Seguramente también tienes un equipo de trabajo fantástico. Háblanos un poco de estos caramelos que de repente nos da la parte profesional de nuestras vidas. Bueno, mira, Steve Porter era el presidente de IHG para las Américas. Un gran hotelero, un gran visionario. Lamentablemente enfermó y falleció. Pero durante su vida profesional siempre tuvo un enorme compromiso hacia la gente. En particular, él creó el President's Award, un premio en el cual él, independientemente de que hubiese resultados positivos en ingresos, en satisfacción de huéspedes, en regalías, etcétera, etcétera, él dedicaba este premio a reconocimiento de un esfuerzo particularmente significativo. Sobresaliente. Y ese año tuve la fortuna, junto con todo el equipo de México, de firmar un gran número de contratos para nuevas franquicias. Punto número 1. Punto número 2, en lo personal concluí mi maestría en el IPADE. Punto número 3, tuvimos la posibilidad de promover a mucho talento internamente. El nivel de satisfacción de nuestros franquiciatarios era muy bueno. Y en general, la integración de la Oficina de México como jugador importante dentro de los negocios de IHG en las Américas, México dando servicio a México, Latinoamérica y el Caribe, pues fue reconocido con este premio, que si bien fui honrado con él personalmente, pues obviamente no hubiera sido posible sin todo ese equipo de trabajo. El departamento de venta de franquicias había hecho una labor extraordinaria, el equipo comercial igual, el equipo de talento y capacitación igual, y el trabajo que tenemos con la Asociación de Franquiciatarios pues nos permitió recibir esa distinción. Jorge, acercándonos un poco hacia el final de la entrevista, quisiera que me platicaras, si tuvieras una bola, hablábamos de la bola de cristal hace ratito, si tuvieras una bola de cristal, me gustaría que dividieras tu respuesta en dos. Uno, ¿qué ves hacia la industria? Que un experto, un peso pesado como tú en la industria, ¿qué ve hacia los siguientes años? Quizás a los siguientes meses, ahora ya es difícil hablar tanto de años. Y dos, ¿qué ves hacia México? Ya como mexicano, como un empresario que ama profundamente su país, como sé que lo amas, pero ¿tú qué ves hacia el futuro en ese sentido a nivel país? Bien, como industria vamos a seguir el proceso de recuperación que se ha iniciado a nivel global, sin duda a nivel regional también. Vamos a monitorear muy de cerca las necesidades cambiantes de nuestros consumidores. Por supuesto que monitoreamos la evolución de la crisis sanitaria. Algunos destinos en los que tenemos importante presencia como países europeos están volviendo a cerrarse. Pero al mismo tiempo, si vemos más allá y tomamos en cuenta factores como el porcentaje de la población vacunada y sin duda el surgimiento de medicamentos que harán que, aunque sea una enfermedad que se vuelva estacional, ya no una pandemia, sino una enfermedad con la que aprenderemos a vivir, no será ya tan crítica en sus consecuencias. Como industria, veo una recuperación franca. ¿Cuál es la principal razón que me motiva a afirmar esto? Nuestra naturaleza. Claro. Nosotros como individuos somos entes que nos gusta cruzar puertas, lo que mencionaba hace un momento la definición de un turista. Nos gusta la aventura. Y defino aventura no como irte a la selva, ni mucho menos, simplemente salir de casa con una maleta a lo que vas a enfrentar. La aviación demuestra ese mismo nivel de confianza, puesto que hemos visto que grandes aerolíneas han ordenado
gran cantidad de nuevos equipos. Quizá como nunca antes. Yo creo que como nunca antes en volumen Ujú. y en periodos tan cortos. ¿no? Efectivamente. Y al mismo tiempo sabremos adaptarnos. Si me preguntas por la industria en nuestro país, soy un firme creyente porque lo hemos vivido, lo hemos constatado y lo seguimos viendo. El turismo genera una distribución del ingreso de una forma mucho mayor a la que otros sectores. Cubrimos desde el momento en el que arranca una construcción, toda la proveeduría y ya en operación no se diga. Proveeduría, empleo, impacto en la sociedad, en la comunidad, capacitación, fuentes de trabajo y demás. Veo en el turismo una muy importante palanca para el crecimiento económico de nuestro país. Todos hemos hablado acerca y hemos escuchado acerca de la transformación de las fuentes energéticas. Se van a transformar, todo eso lo sabemos, estaremos de manera oportuna o quizás un poco rezagada en esa carrera. Las remesas siguen siendo muy importantes, la inversión extranjera que llega al país es muy importante, pero la capacidad de generar divisas a través de la captación de turismo internacional está ahí. Enorme, claro. Y es nuestra responsabilidad como empresarios del sector privado, como funcionarios, los que están en el sector oficial y como población, claro, de ver en ese turismo la fuente, una de las principales fuentes para el despegue de México saliendo de esta crisis y en años subsecuentes. Todos tenemos una tarea que realizar. Sin duda. Hasta desde el turista, el hotelero, el transportista, ¿no? Todos tenemos nuestro pedazo cualquier persona que se cruce en la calle con un turista tiene un papel que jugar en su experiencia con México. Jorge, pues muchísimas gracias. Estamos llegando a la parte final, quizá a la más divertida. Muy bien. Ha sido divertido. Así lo es, seguramente, que para mí lo ha sido más. Este cuestionario es de Bernard Pivot, es un presentador francés que lo retoma y que quiero hacértelo esta tarde porque seguramente nos dejará una idea mucho más clara de ti como persona. Bien. Jorge, ¿cuál es tu palabra favorita? Fíjate que no es una palabra, pero es una frase corta. Okay. Y durante muchos años la traje en mi celular al momento en el que abrías la pantalla. Cuando eran flip. Y es, cada día es una nueva oportunidad. Cada día es una nueva oportunidad. Soy realmente un convencido de eso. Ahora dinos cuál es la palabra que más odias. O la frase que más odias. No se puede. ¿Qué te enciende? ¿Qué es lo que más placer te genera? Mira, aunque parezca un poco extraño, las crisis. Okay. Las crisis me llenan de energía. Creo que como individuos somos súper resistentes. Y una crisis, un reto, a lo mejor usé la palabra mal, crisis, retos, lo que eso implica. Claro. El pararte en una plataforma y decir, aquí hay algo que se puede lograr, eso me llena de energía. Te prende. Así es. ¿Y qué te apaga? ¿Qué es algo que en realidad te desagrada? La rutina. Sin pensarlo dos veces. Rutinas, labores repetitivas, situaciones cíclicas que no te conducen a nada, me apago. Te apagas. Así es. ¿Qué sonido amas escuchar? El agua, el piano. Me encanta estar enfrente del mar y escuchar el mar. ¿Qué sonido detestas? El rock pesado. El rock pesado. El rock pesado no me gusta. ¿Cuál es tu grosería favorita? Pendejo. Si pudieras o debieras dedicarte a otra cosa, ¿a qué te dedicarías si no fueras hotelero? Si pudiera dedicarme a otra cosa y no fuera daltónico, sería piloto. Piloto, muy bien. ¿Y qué profesión jamás tendrías? Me van a odiar dos de mis hermanos, pero no sería contador. Finalmente, Jorge, si el cielo existe, ¿qué te gustaría escuchar de Dios al verte llegar? Mira, mi esposa me ha acercado a una faceta de la espiritualidad
que no es necesariamente la religión. Pero sí creo en que hay algo más y creo que hay una fuerza importante. A lo mejor no me gustaría que me dijera nada, simplemente me gustaría que me recibiera, nada más. El poder formar parte después de hoy en ese siguiente paso, en esa siguiente etapa. ¿Sí? No quisiera que me dijera nada, simplemente que me recibiera. Muy bien. Jorge, muchísimas gracias por tu tiempo, por tu generosidad. Al contrario, muchas gracias. Sabemos que no vives en la Ciudad de México. Así es. Así que doblemente agradecemos el que estés por acá. Ha sido una fantástica charla. La verdad es que la he disfrutado muchísimo. Mil gracias por tu tiempo. En PCO, como sabes, tenemos esta gran misión de borrar las líneas divisorias entre proveeduría, clientes, etcétera, y cada vez amalgamar mucho más una industria. Creo que es parte de la misión como asociación. Así que en ese sentido quiero agradecer muchísimo este día tu presencia aquí, y a nombre de todos los socios de PCO y de los que nos están viendo, agradecerte tu tiempo y tu generosidad. Gracias por extendernos la mano a los hoteleros y obviamente cuentan con nosotros en estos meses que se nos vienen. Gracias. Gracias, Jorge. Muchísimas gracias, nos vemos muy pronto.